Buenos días, estimado que está viendo este video. Mi nombre es Ingeniero Giovanni Ronaldo Mercado. En este día le vengo a presentar un tutorial del uso y manejo de base de datos de levantamiento topográfico, haciendo el uso de la herramienta del Civil 3D. En este caso, para la parte de la manipulación, depurado del archivo, se necesita el uso del Excel. En cuanto a eso, entonces tendríamos que poseer una base de datos. Sin más que agregar, iniciamos. Tenemos una base de datos de tipo CDR. Puede ser también base de datos PNT, TXT y también de RT, si no mal recuerdo el otro tipo de base de datos. CSV también. Primeramente hay que importar esta base de datos. Buscamos nuestra carpeta, en este caso yo le puse datos crudos. No, levantamiento topográfico, datos crudos, y buscamos la opción todos los archivos. Seleccionamos el archivo LB tesis CDR y lo abrimos. Automáticamente nos aparece esta ventana. En esta ventana lo único que vamos a configurar son los datos, ver si está correctamente separado cada uno de los datos. Como dato adicional y, por decirlo así, básico, todo estudiante de ingeniería civil o ingeniero que maneje la parte de la depuración de datos siempre tiene que tomar en cuenta que la coordenada norte tendrá 7 cifras significativas, que quiere decir que la coordenada este solo va a tener 6. Entonces esa diferencia de cifras significativas de 7 a 6 se tiene que diferenciar en la depuración de datos. Si nomás tenemos acá, en este lugar, tenemos 7 cifras significativas. Entonces aquí es fundamental hacer una correcta depuración de los datos. Aquí, esta parte de esta columna, tenemos la numeración de puntos y su descripción. Si comenzamos a contar esta columna, las cifras significativas de esta coordenada, tendremos que tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este sería la coordenada y por lo tanto esto sería la coordenada norte, ya que tiene 7 cifras significativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, una vez realizando esta depuración correcta, entonces procedimos a darle siguiente, le damos en general y le damos finalizar. Automáticamente tenemos esta distribución de datos. Entonces, para una correcta visualización de los datos, tenemos que centrar todos los textos, tanto como los números. Entonces, solo vamos a ir depurando lo que es numeración y descripción. Entonces, todo aquello que no nos compete ingresar al Civil, tenemos que eliminarlo. Entonces, acá, en este caso, tiene 4 cifras significativas después del punto decimal. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Entonces ya tenemos este orden de datos.
Entonces procedemos a realizar la depuración. Donde no esté numerado, ya sea texto, esto lo eliminamos. Eliminamos ese texto. Eliminamos este otro texto. Bueno, este es un espacio. Entonces vamos eliminando los espacios y textos. Eliminando. Vamos eliminando todo aquello que prácticamente no nos está dando ninguna información alguna. Asimismo, quiero añadir un dato que siempre tienen que saber, es que cuando hayamos realizado completamente la depuración, hay algunos que trabajan guardando este archivo de depuración en CSV, que por lo general lo hacen todos. En mi caso, yo lo guardo en TXT. ¿Por qué lo hago en TXT? Porque a medida que yo vaya realizando la depuración, yo estoy guardando el archivo descargado a través del equipo y realizando un respaldo del control de la información, por decirlo así, que prácticamente es un ordenamiento de datos. Por eso es manejo, uso y manipulación, por decirlo así, de la información topográfica. Todo ingeniero, todo estudiante de la carrera de ingeniería civil tiene que tener en cuenta que en un levantamiento topográfico es la base, lo inicial de todo proyecto. ¿Por qué? Porque si el levantamiento topográfico es levantado con error, es levantado con un sistema que no es, entonces toda la información que le brinde el topógrafo a partir de estos archivos va a estar sesgada. Cuando le digo sesgada, va a estar mala. Entonces hay que asegurarnos antes que nos pasen una base de datos topográfico, verificar cómo se desarrolló este levantamiento. Cuando le quiero decir cómo se desarrolló, es que si este levantamiento fue levantado con GPS de precisión o GPS manual. En ambos casos hay bastante diferencia cuando se levanta con GPS manual y cuando se levanta con GPS de precisión. El manual, pues obviamente, si los que ven este video saben muy bien que cuando se utiliza el GPS manual, se deja en la parte baja prácticamente donde se va a poner el punto, por decirlo, una chapa, y se pone el GPS manual, ya sea de cualquier modelo, Garmin. Entonces, por ejemplo, pues una marca de modelo se deja por lo menos una hora. Luego de dejar el GPS que agarre señal con todos los satélites, se procede a ingresar a la estación total, y esta hace una conversión o sea, lo baja de coordenadas GPS a coordenadas de estación. Luego se va al otro punto, el otro punto de partida, por decirlo así, donde se va a colocar otra vez el GPS y vuelven a hacer el mismo procedimiento. Luego de eso hacen un doble chequeo y crean sus dos puntos iniciales de salida. ¿Cuál va a ser la diferencia que va a tener con el de precisión? Es que a la hora de ubicarlo en un sistema de información, un SIG, sistema de información geográfica, va a quedar rotado. ¿Por qué se da eso? Eso se da porque la precisión del GPS manual no es tan al 100%.
Podríamos decir que es del 40%. ¿Por qué del 40%? Porque toda la posición de todo el levantamiento prácticamente está rotada. Una vez, pues, como le comentaba, pues el uso del GPS manuales tiene eso, pues. El GPS de precisión, con los puntos que se parte con los GPS de precisión, obviamente vamos a tener una precisión de cuando montemos nuestro levantamiento topográfico en un sistema zip, nos va a caer muy bien. O sea, pues no vamos a tener ningún error en cuanto a posición. Bueno, una vez tenido toda esta información ordenada, habiendo eliminado todos los espacios en blanco y texto, procedemos a seleccionarla. Seleccionamos y abrimos un bloc de notas. Lo pegamos acá, seleccionamos este espacio y le damos en edición, reemplazar. Una vez, cuando entren acá, una de dos, o le aparece de esta manera o le aparece con el espacio insertado. Yo, como en esta ocasión lo he eliminado, lo voy a volver a ingresar. Entonces ahí le damos control B. Primero habíamos seleccionado el espacio de esta parte de acá, control C, y lo pegamos con control V. Acá le añadimos coma, le damos en ajuste automático y le damos en reemplazar todo, y automáticamente se nos ordena delimitado por coma. Procedemos a guardarlo y lo guardamos en depurados. Vamos a poner levantamiento de topográfico 1. Vamos a guardar. Ok. Vamos a mantener esta pestaña de Excel abierta. Esa pestañita de Excel abierta. Entonces, bueno, esta base de datos es levantada en el país de Nicaragua, y como ciertamente habrá personas que no son de Nicaragua o son de otro país, van a tener que cuestionarse en qué zona están. El globo terráqueo se divide para el sistema UTM, se divide en zona norte, en zona sur, en dependencia al país donde están. O sea, por lo general, si ustedes son de Colombia, tienen la zona 18 norte. Si son de Venezuela, tienen el sistema 19 norte y la 20. Debajo del Ecuador, sobrepasando el Ecuador, ya sería la zona sur. Arriba del Ecuador serían las zonas norte. Como este levantamiento fue realizado en Nicaragua, exactamente en Boaco. Boaco queda en la zona central norte del país, entonces yo me encuentro en la zona 16 norte. Entonces este dato principal, o sea, de cajón, lo tenemos que ingresar en el programa Civil 3D. ¿Por qué es importante esto? Porque una manera de referenciar las cosas antes de importar los puntos.
No podemos ir a la carrera importando puntos sin prácticamente hacer ese paso. Entonces, hasta acá es el primer tutorial en cuanto al uso de base de datos topográfico. En el siguiente video, pues, detallaré en sí la importación de puntos, el manejo de la base de datos en Civil 3D 2024.